Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de las pruebas electrofisiológicas para la evaluación de la función visual. La electrofisiología visual es una herramienta extremadamente poderosa para evaluar la integridad funcional de la vía visual. La integridad de la vía visual desde el nervio óptico a través del quiasma óptico hasta la corteza occipital se evalúa mediante diversas técnicas de registro potencial evocado visual. Las pruebas de electrofisiología visual siguen una ruta jerárquica a lo largo de las distintas capas celulares del sistema visual. La vía visual comienza en el fotorreceptor y la capa epitelial pigmentaria de la retina. Continúa a través de las capas internas de la retina, la capa de células ganglionares y luego a través del nervio óptico a través del quiasma, hasta las radiaciones ópticas en el cerebro y finalmente termina en la corteza occipital. Las pruebas electrofisiológicas visuales incluyen los distintos tipos de electroretinograma, electrooculograma y potencial evocado visual. Antes de ordenar las pruebas, es absolutamente esencial tener una comprensión clara de la naturaleza de cada una de ellas para derivar una interpretación válida. Una evaluación clínica exhaustiva es un requisito previo antes de solicitar cualquier prueba electrofisiológica visual. El electroculograma examina la función del epitelio pigmentario de la retina. Después de la estimulación con luz, las respuestas eléctricas de los fotorreceptores retinianos. A veces el examen clínico del ojo no puede explicar la causa exacta de la disminución de la visión. Estas pruebas ayudan a detectar y a categorizar el sitio de la lesión en la vía visual. En otros casos, especialmente en la degeneración de retina, estas pruebas ayudan a conocer el tipo y extensión de la enfermedad y su pronóstico. En la patología vascular, estas pruebas pueden evaluar el grado de isquemia de las capas internas de la retina. Otras indicaciones de la prueba incluyen la detección de toxicidad por drogas o metales, la evaluación visual pediátrica y la causa de la mala visión en los bebés. Estas pruebas son muy importantes en el plan de manejo adecuado. Vamos a comenzar con el electroculograma. Este examina la función del epitelio pigmentario de la retina y la interacción entre el epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores. Todos los ojos de los vertebrados son como un dipolo, con un potencial de reposo en el que la córnea es positiva con respecto al parte posterior del ojo. Esto crea un potencial estacionario de reposo de aproximadamente 6 milivoltios. Este potencial de pie aumenta cuando la retina se ilumina con una luz constante. El electroculograma mide los cambios en el potencial de pie ante condiciones de luz y oscuridad. Clínicamente, el electroculograma mide el potencial de posición indirectamente utilizando el hecho de que la orientación espacial de un ojo polarizado se detecta mediante electrodos cutáneos colocados en la zona nasal y temporal del ojo. Los movimientos oculares sádicos dan como resultado un flujo de corriente alrededor de la órbita proporcional a la magnitud del potencial estacionario de cada ojo. Los electrodos cutáneos registran estos cambios en el voltaje. El método indirecto de registro del oculograma clínico. Se colocan electrodos cutáneos en los cantos mediales y lateral para detectar la amplitud de la señal entre estos dos puntos. Se fija un electrodo de tierra en la frente. Las pupilas están dilatadas. Los ojos no deben exponerse a luces demasiado brillantes o demasiado tenues antes del oculograma. Después de 6 minutos iniciales de adaptación de la luz se inicia la prueba. El paciente realiza movimientos oculares laterales fijos de 30 grados usando luces de fijación de diodos durante un periodo de 20 minutos de adaptación a la oscuridad y luego durante un periodo de 12 a 15 minutos de adaptación a la luz. Los movimientos oculares se realizan cada 1 o 2 segundos durante aproximadamente 15 segundos y una pausa de 45 segundos cada minuto. El dipolo generalizado en el potencial de reposo induce el flujo de corriente en los electrodos de la piel al cambiar la posición. Y los cambios de voltaje son amplificados y mostrados en un sistema de adquisición por datos en la computadora. Un electroculograma anormal se observan clásicamente en la distrofia macular de Best, incluso en etapas muy tempranas de la enfermedad, con cambios mínimos en el fondo de ojo y en portadores asintomáticos. La anomalía del oculograma también se observa en una variedad de trastornos del epitelio pigmentario de la retina y de los fotorreceptores de bastones, como la retinitis pigmentosa y la degeneración macular relacionada con la edad. El electroculograma también es anormal en los melanomas coroideos y podría ser una herramienta complementaria para diferenciar el melanoma de los nevos. El electroculograma es normal en la difusión aislada de las células internas de la retina, como en la ceguera nocturna estacionaria congénita, donde el epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores son normales.
El electroculograma se puede utilizar para estudiar la toxicidad de los fármacos contra el epitelio pigmentario de la retina. Hay que recordar que debido a que se utiliza luz para provocar el cambio del voltaje en el electroculograma, esta prueba no puede separar la disfunción del fotorreceptor y del epitelio pigmentario de la retina. En recientes estudios, durante años, han demostrado que después de la ingesta de dosis bajas de etanol, se puede registrar un pico de electroculograma similar al pico de inducido por la luz. Esto podía probar la función de la capa del epitelio pigmentario de la retina independientemente de su interacción con los fotorreceptores. La cooperación del paciente y la fijación central limitan el registro clínico del electroculograma. Los pacientes con fijación central deficiente o fijación excéntrica variable, niños, bebés y adultos que no cooperan, no pueden ser evaluados satisfactoriamente. Muchas variables de prueba como las opacidades de los medios y los niveles de iluminación también pueden influir en los voltajes. Por lo tanto, las anomalías límite del electroculograma deben interpretarse con precaución y es posible que sea necesaria repetir la prueba para confirmarla. Debido al transporte selectivo de iones, el interior de las células fotorreceptoras es más negativo que el exterior, lo que da como resultado un potencial de membrana permanentemente en la oscuridad. Una vez que la luz incide sobre la retina, induce un cambio en las capas transmembrana, movimiento de iones, especialmente de sodio y potasio, lo que hace que las células se hiperpolalicen, es decir, se vuelvan más negativas para el espacio extracelular que en la oscuridad. Estos cambios de voltaje se reflejan en varios componentes del electroretinograma. Se encuentran en uso clínico varias técnicas para evaluar la respuesta eléctrica a las células de la retina de la luz. El más común de ellos es el flash de campo completo. Otros son el electroretinograma de patrón, focal y multifocal. El flash de electroretinograma es la respuesta masiva de las células retinianas neurales y no neurales a una estimulación de luminancia de campo completo. Y el electroretinograma es indispensable para evaluar la causa de la mala visión en los niños. Existen electrodos corneales y no corneales. Cuanto más cerca esté el electrodo de la córnea, mayor será la amplitud, aunque la latencia no cambiará. Los prototipos de electrodos corneales son los electrodos Burnett-Allred y Jett. Los electrodos corneales pueden ser unipolares, como en el electrodo de Jett, o bipolares, como en el electrodo de Burnett-Allred. Bueno, después de la anestesia tópica, los electrodos corneales se llenan con una solución de acoplamiento viscosa suave, como metilcelulosa al 0.5%, y se insertan suavemente como una lente de contacto en el centro de la córnea. El electrodo no corneal se coloca en el fondo del saco inferior lo más cercano posible del limbo inferior. Debe ser estable, inmóvil y no dañar la córnea. El electrodo de referencia se coloca en el canto externo. Un electrodo de clip sirve como electrodo de tierra. Para todos los electrodos cutáneos es esencial un buen contacto con baja impedancia. Para conseguirlo se elimina la grasa y las células muertas de la piel frotando con un abrasivo y una gasa con alcohol. En la imagen de la izquierda muestra un sujeto con el electrodo colocado, sostenido a través del fondo del saco con una pinza de cocodrilo, que es la de color rojo, y el electrodo de referencia, color azul, en el canto externo. También se ve el electrodo de tierra tipo clip para la oreja. Luego todos los electrodos se conectan en una caja de conexiones que envía las señales a través de una caja de interfaz al amplificador y grabadores computarizados. Se debe tener cuidado de conectar los electrodos al sitio correcto. Y los electrodos cantales exteriores van al polo positivo y los electrodos de registro a los polos negativos. Debido a las múltiples variables que pueden afectar las formas de ondas del electroretinograma, se recomienda que cada laboratorio confirme los valores normales para su propio equipo y población del paciente tomando un tamaño de muestra apropiado. Todos los informes de electroretinograma deben incluir valores normales y los límites de lo normal. Los informes o comunicaciones de datos del electroretinograma deben incluir dos formas de ondas representativas de cada una de las respuestas estándares, mostradas con calibraciones de amplitud y tiempo y etiquetadas con respecto a las variables de estímulo y el estado de adaptación de la luz u oscuridad. En esta imagen podemos ver las indicaciones comunes para la electroretinografía. Varios trastornos oculares pueden requerir pruebas de electrofisiología visual para un diagnóstico adecuado. Y debe recordarse que el electroretinograma debe interpretarse en el contexto de otras características clínicas e informes de investigación para llegar al diagnóstico correcto. Las limitaciones del electroretinograma. El flash electroretinograma se ve afectado solo si la retina, la disfunción está muy extendida. Varios artefactos como el reflejo de parpadeo, los artefactos de tensión muscular, como la respuesta fotomioclónica o la colocación y el contacto inadecuado de los electrodos puede provocar resultados erróneos.
El electrofisiólogo debe conocerlos y saber cómo obtener registros válidos. Las grabaciones del electroretinograma requieren un cierto nivel de cooperación por parte del paciente. La fijación no es crítica en el registro del electroretinograma, pero se sabe que la fotofobia, la claustrofobia y el parpadeo excesivo y la ansiedad alteran la respuesta. Los medios turbios y las pupilas mióticas pueden provocar resultados erróneos, ya que no llega suficiente luz a los fotorreceptores. Se necesitaría ajustes apropiados para obtener datos significativos. También son necesarios ajustes según la edad y el alto error de refracción, ya que afecta las respuestas del electroretinograma. Y el electroretinograma se puede registrar en bebés y niños pequeños, pero es necesario tener en cuenta los ojos inmaduros y la cooperación limitada. Algunas de las limitaciones del electroretinograma flash puede superarse mediante técnicas más recientes de electroretinograma, de patrón y el multifocal. El patrón de electroretinograma es una respuesta de contraste impulsada con fotorreceptores maculares, pero se origina en la capa de células ganglionares de la retina. Permite medir tanto la función central de la retina como la función de las células ganglionares de la retina. Es la única prueba electrofisiológica que puede proporcionar una evaluación directa de las células ganglionares. El electroretinograma de patrón ayuda a mejorar la interpretación de las anomalías de potenciales evocados visuales y ayuda a diferenciar la patología del nervio óptico de la patología macular. El patrón de electroretinograma es más útil para evaluar la pérdida visual de etiología desconocida. Ayuda a diferenciar la pérdida visual debida a fotorreceptores maculares, células maculares internas de la retina, de enfermedades de las células ganglionares y los nervios ópticos. También ayuda a monitorizar la toxicidad temprana de los medicamentos, a la evaluación primaria de la función macular y la disfunción de las células ganglionares. Las limitaciones del electroretinograma de patrón son que las amplitudes son muy pequeñas y se requieren controles estrictos para evitar artefactos. La cooperación del paciente es esencial para registrarlo y todos los equipos de electrofisiología ocular pues no tienen la capacidad de realizar este electroretinograma de patrón. Y en ojos con medios turbios, donde el patrón de estímulo no se puede proyectar en la mácula, los resultados pueden ser erróneos. El potencial evocado visual es un indicador sensible de la fusión del nervio óptico. Es una señal electrofisiológica evocada que se registra en el cuero cabelludo en respuesta a estímulos visuales. Las respuestas son mucho más pequeñas que las respuestas del electroretinograma flash de campo completo, que normalmente miden solo entre 5 y 10 microvoltios de amplitud, que quedan enterradas en el ruido electroencefalográfico de 50 voltios o más. Los estímulos visuales utilizados para provocar potencial evocados visuales son de tres tipos: de flash, de inversión de patrón y de inicio de patrón. El flash estándar utilizado en la grabación de electroretinograma también se puede utilizar para flash de potencial evocado visual. Las formas de ondas normales: el flash potencial evocado visual, el potencial evocado visual de inversión de patrón y el potencial evocado visual de inicio o compensación del patrón. El flash potencial evocado visual consta de una serie de picos positivos y negativos que se designan en secuencia numérica. El potencial evocado visual de inversión del patrón, los picos se denominan negativos o positivos seguidos de la latencia. Y el potencial evocado visual de inicio o compensación de patrón, los tres patrones descritos son C1, C2 y C3. Los potenciales evocados visuales tienen las siguientes limitaciones: la edad, el error refractivo, la falta de atención, el desenfoque consciente del patrón afecta la latencia. Los parámetros de estímulo como contraste, la luminancia, el tamaño del control y el tamaño del campo son determinantes importantes en la forma de onda, y es esencial que cada laboratorio establezca sus propios controles normales. Dado que las amplitudes son muy pequeñas, el ruido ambiental puede contaminarlos fácilmente y por lo tanto se debe mantener una estricta vigilancia sobre el equipo de registro, la técnica del registro y los parámetros de estímulos utilizados. Y todavía se están evaluando numerosos tipos especializados y todavía se utilizan como herramienta de investigación. El electroretinograma multifocal todavía está bajo evaluación para uso clínico. Sin embargo, se utiliza en el estudio de las siguientes condiciones, como maculopatías como distrofia de conos, atrofia areolar central y distrofia macular de Stargardt, trastornos vasculares de la retina, condiciones inflamatorias del nervio óptico, pérdida del campo por patología ocular y no ocular, patología tóxica de la retina y pérdida visual de etiología desconocida. El electroretinograma macular focal es otra técnica para registrar las respuestas de electroretinograma solo del área macular. Actualmente ese no se utiliza de forma generalizada. Y para finalizar, en esta tabla podemos encontrar las indicaciones de pruebas electrofisiológicas
para la evaluación de la función visual en las enfermedades específicas. Los exámenes electrofisiológicos del sistema visual son importantes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la vía visual. Los resultados de la electrofisiología siempre deben ser interpretados y correlacionarse con los parámetros clínicos y de otras pruebas para evitar diagnósticos erróneos. Las técnicas nuevas en este campo están en constante evolución para mejorar nuestra capacidad de diagnóstico y la comprensión de la vía visual. Estas pruebas son muy seguras y no presentan efectos secundarios importantes. Gracias por su atención.